¿cuál es tu percepción de posibles diferencias en cultura laboral que se puedan encontrar en países donde tú creciste, como Francia, y en países que tengan, por otro lado, un sabor latino, como México y algunos otros? Digo, simplemente para poner un dato ahí para la audiencia de Humanólogo. De acuerdo, pues me gustaría empezar al revés y decir todo lo que es común entre los dos Me países. encanta, dale. Y te voy a decir por qué. En realidad es que es lo que más destaca para mí entre nuestros dos países. Algo que nos caracteriza a los dos, tanto a los franceses como a los mexicanos, es que creemos que somos únicos. Y probablemente es lo mismo para todos los países. En realidad te das cuenta que como personas pues compartimos muchas cosas, a pesar de las diferencias de contexto, de negocio, de sociedad, de historia. Hay muchas cosas que son muy comunes. Por ejemplo, y obviamente depende de a lo que te enfrentas y lo que estás viviendo como experiencias. Pero, por ejemplo, si pienso profesionalmente al tipo de experiencia que tú tienes en grandes empresas mexicanas, mucha de la reflexión va a ser muy similar a lo que tú tendrías en otra empresa local de otro país o global. Hay muchos temas que son los mismos. Algunas de las cosas, porque, por ejemplo, que veíamos, regreso al tema profesional, pero voy a estar en el tema personal. Pero hasta profesionalmente, en encuestas, por ejemplo, que hemos hecho en Deloitte, muchas veces analizando las respuestas o los patrones de respuestas de personas en muchos países, nos damos cuenta que hay mucha similitud en la forma de percibir a nuevas formas de organizarse, la cultura, temas de capital humano, por ejemplo, que son importantes ahora. Entonces, yo siempre he pensado eso, ¿no? Y también culturalmente hay algunas cosas que son similares entre México y Francia, por ejemplo, el tema de la comida, porque somos dos países con una comida, por ejemplo, con identidad. No todos los países tienen una identidad culinaria muy fuerte. Y yo creo que nosotros sí, somos también dos países con una historia importante, ¿no? Que traemos, y a pesar de que México es una mezcla de personas que vivían en ese continente y otras que vienen de Europa, pues hay un sentimiento, ¿no? De pertenecer a una cultura con muchas raíces también atrás y que forja un poco tu identidad. Entonces, en ese aspecto yo te diría que eso es muy similar. Ahora, sí hay algunas diferencias, lo tengo que conceder. Obviamente, esa imagen del latino que es más abierto, más platicador, más en la relación, yo lo he vivido en el trabajo y en el día a día. Yo creo que eso sí es algo cierto, la relación se hace más fácilmente. Yo creo que en los negocios, en la mayoría de las ocasiones, cual sea tu cultura, el desarrollar una relación es importante, pero es un primer paso a respetar aquí en la cultura mexicana, claramente. Ahora, otra diferencia cultural importante también ha sido, los franceses somos muy directos. Y tengo que reconocer, ahí curiosamente, si hablamos de México, en México normalmente hay una aversión al conflicto más grande que en otros países de América Latina. O sea, si nos vamos un poquito más al sur, yo creo que hay un poquito más de apertura a la confrontación o a decir las cosas que sea en Argentina, en Colombia o en Chile, que no se ve en México. En México particularmente, ¿no? Yo creo que hay que ser un poquito más cuidadoso. Eso es un tema que personalmente y profesionalmente he aprendido a navegar. Y fíjate que eso es bien, bien interesante. Yo en mi vida de consultoría en capital humano me ha tocado hacer muchos estudios de engagement para organizaciones multinacionales. Y curiosamente,
cuando tienes a la mano resultados de compromiso de una misma empresa que tiene una misma cultura organizacional, o cuando menos eso pretende, y lo vas midiendo de norte al centro o de sur al centro, el compromiso en el centro del continente tiende a ser mayor, es decir, países como México, como Costa Rica, como Bolivia, tienden a tener datos de compromiso mayor, 70, 80, hasta 85%. Pero man, te vas más a Estados Unidos, te vas más a Canadá, o te vas más a Brasil, te vas más a Argentina, Chile, los índices de compromiso bajan. O sea, y creo que eso, no es que sea un tema de confrontar o no, pero sí hay una cultura de más alzar la mano y decir, no estoy de acuerdo con ciertas cosas y te puedo incluso decir por qué no. Pero bueno, eso es un buen punto.